óigame lo que voy a decir, se lo voy a decir mirándole a los ojos. Míreme de frente y le digo, pertenecer a una iglesia local, a una organización religiosa, a un grupo religioso, no le garantiza a usted ser parte de la iglesia de Elohim, ser parte de la asamblea de Yahweh, ser parte de la iglesia de Cristo. Eso no es una garantía. La obligatoriedad de ser miembro de una institución religiosa. Vamos a ir desglosando este tema porque es un tema que me parece muy necesario tocar y que regularmente es un tema controversial porque la tradición tiene mucho más peso que la misma escritura en la práctica. La gente sigue más a las iglesias que a la Biblia, lamentablemente. Esa es mi opinión. Pues bien, el texto clave, Hebreos 10:25, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ese texto, pues, es básicamente lo que más se esgrime como una espada o como un látigo también para castigar y para obligar a la asistencia institucional. Es el eslogan, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, realmente este texto de la Escritura o algún otro dice que es obligatorio, sobre todo para el contexto de la salvación, ser parte de una organización religiosa. ¿Es una organización religiosa algo similar o es la iglesia de la Biblia? Porque responder a esta pregunta nos trae un dilema. ¿Cuántas iglesias existen en el mundo? ¿Cuántas denominaciones existen dentro del mismo mundo cristiano, de la cristiandad? ¿Cuántas denominaciones? ¿Cuántas distintas denominaciones conforman el cristianismo en general? Desde la iglesia madre católica, pasando por la iglesia que se separa de la romana y se constituye como la iglesia ortodoxa, y luego viene entonces el protestantismo y toda la variedad que de una y otra se forma o se deriva y que ha dado como resultado, bueno, las miles de denominaciones dentro del cristianismo que existen hoy. Y esto tan solamente hablando del cristianismo. Vemos también una situación similar entre las diversidades de las expresiones que existen dentro del judaísmo y ahora lo que más nos compete a nosotros, que es el contexto de las raíces hebreas. Y en base a mi experiencia particular, debo decir que la misma mentalidad que existe en el cristianismo, en el judaísmo, también existe en el movimiento de raíces hebreas con relación al tema de la institucionalidad religiosa, de la religión institucionalizada. Pues bien, para entender lo que realmente ordena la Escritura, y en especial Hebreos 10:25, basta con, o parte por, considerar desde el griego el término. Yo no soy maestro de griego ni maestro de hebreo. Cada vez que necesito recurrir a alguna de estas palabras, lo hago desde las herramientas académicas de estudio para consultar el texto, bien sea del griego o del hebreo, porque, como ya dije, no soy ni erudito ni maestro de idiomas. Vamos a ver a continuación, les presento en pantalla, haciendo uso de la herramienta que hoy tenemos a disposición, muy buena herramienta, que es la inteligencia artificial. Vamos entonces a ver lo que nos dice con relación al término que se utiliza en este pasaje de las Escrituras que hemos mencionado, Hebreos 10:25. La palabra usada es episunagogen, y su significado, esta palabra se compone de epi, que significa sobre o hacia, y sunagoge o sunagoge, que significa reunión. Significa literalmente unirse o agruparse, ¿sí? Ahora, dentro del contexto de esta expresión y dentro de esta palabra que se encuentra en el texto sagrado, la distinción, vamos a hacer esta distinción, esta aclaratoria. El texto, Hebreos 10:25, no dice, no dejen de asistir al templo, ni no dejen de inscribirse, y mucho menos dice, no dejen de inscribirse en la membresía de una iglesia, de una institución religiosa. Dice, no dejen de reunirse entre ustedes, o no dejen de congregarse. Congregarse obligatoriamente implica unirse a una institución religiosa, a una organización piramidal donde existe un grupo de líderes religiosos, existe una estructura organizacional, existe toda una cantidad de normas y cuestiones de estructura
específicamente de las organizaciones. ¿Significa esto realmente o significa simplemente reunirse en fraternidad? El contexto de este capítulo 10 de Hebreos, el versículo 25, en el versículo 24, el versículo anterior, da la razón al mandato. Dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, el propósito de la reunión no es llenar una silla, no es ocupar un lugar dentro de una organización, no es ser un peón dentro de una estructura organizacional, sino, y tampoco es el hecho de cumplir un simple rito religioso, sino que es la interacción fraternal, la interacción mutua, la interacción en el contexto de la hermandad. Entonces, básicamente lo que el texto nos está diciendo, Hebreos 10:25, ordena la acción de reunirse en comunidad, no la afiliación a una institución burocrática. Yo creo que esto es bastante difícil de diferenciar y de comprender por quienes forman parte de la religión institucionalizada. Se cree que el trabajo es conducir a las personas a una institución religiosa. Yo quisiera que las personas que me escuchen, yo quisiera que las personas que vean este video y escuchen lo que estoy diciendo, me digan sinceramente si no sucede así. Cuando se predica, se tiene más en cuenta el trabajo abierto de hacer la proclamación del mensaje o de ganar, como dicen en el argot cristiano, ganar almas. Cuando decimos ganar almas, ¿qué queremos decir? Llevar gente para la iglesia a la que yo pertenezco, llevar gente al grupo religioso al que pertenezco, que el pastor y la directiva de la iglesia se contenten de que estoy llevando nuevos miembros a la iglesia. Muchas veces cuando analizamos el mensaje, lo que se proclama en el mensaje es la iglesia, más que Jesucristo, más que el Mesías de Yeshua, más que eso, muchas veces lo que se enfatiza es vaya a la iglesia que prediquen tal cosa, o vaya a la iglesia que hable de Padre, Hijo y Espíritu Santo, o vaya a la iglesia católica, o vaya a la iglesia evangélica, o vaya a la iglesia, etcétera, a la bautista, a la pentecostal, o no, usted vaya a los testigos de Jehová, o vaya a los solo Jesús, o vaya a los adventistas. O sea, siempre está esa parte donde se conduce y se enfoca el trabajo evangelístico a favor de la institución, de la organización religiosa. Y permítame entonces continuar y hacer una diferenciación entre lo que es la iglesia, la eclesía o la asamblea, la cajal, la keilá, en la escritura, y lo que son las organizaciones religiosas, las instituciones religiosas. ¿Usted ha pensado hasta este momento que son la misma cosa? Pues permítame decirle, y perdóneme si le hago sentir mal con lo que estoy diciendo, o le hago ver la realidad de alguna manera, o le sacudo sus estructuras mentales, pero no es lo mismo una iglesia, una institución religiosa, etcétera, una iglesia local, un grupo religioso, no es necesariamente ni exactamente la iglesia. La iglesia, cuando hablamos en palabras y en letras mayúsculas, la iglesia es el pueblo del cual habla la Biblia. La cajal, la keilá, nace en la escritura, en lo que los cristianos llaman, o de lo que en el cristianismo más bien llaman el Antiguo Testamento. Es un pueblo que se compone o se forma históricamente, progresivamente, desde la descendencia o los descendientes más bien de Abraham, y que luego conocemos como el pueblo de Israel. Esa es la iglesia de la Biblia. Pero obviamente, cuando nosotros somos personas que estamos insertados en el mundo religioso, en el contexto del iglesianismo y de la iglesia oficial y del modelo de la institución religiosa, de las organizaciones religiosas, pues esto no lo podemos percibir. Pregunta para los cristianos honestos que me puedan escuchar. Cuando usted dice la iglesia, ¿piensa en su iglesia o en qué piensa? Cuando usted habla de la iglesia, ¿relaciona eso con el pueblo de Israel o para usted no tiene ninguna relación? Pues bien, cuando vamos a la Biblia, cuando usted analiza las prácticas, porque se pueden decir muchas cosas por la boca, pero cuando usted ve lo que se hace, entonces cuando usted entiende la realidad de las cosas.